mi esposo me engañó con mi propia suegra, pero cuando ella quiso mudarse con nosotros, el escándalo se volvió incontrolable. Nunca pensé que mi vida llegaría a este punto, que mi propia realidad se transformaría en una historia digna de la peor pesadilla. En un relato de traición tan sórdido que ni siquiera en mis momentos de mayor paranoia hubiese considerado como posible. Siempre escuché historias de infidelidades, de matrimonios que se ven fracturados por la traición de un tercero, de personas que, a pesar de los años compartidos, eligen deshacerse del amor como si fuese un papel arrugado sin valor. Pero en todos esos relatos, la amante solía ser una desconocida, una amiga, una compañera de trabajo, alguien que, si bien dolía, podía explicarse dentro del marco de lo que tristemente es el comportamiento humano. Lo mío fue diferente. Lo mío fue una abominación. Mi esposo, el hombre con el que compartí más de una década de mi vida, con el que construí recuerdos, sueños y proyectos, me traicionó de la peor manera imaginable. No con una compañera de oficina, no con una amiga, no con una desconocida. Me engañó con su propia madre. Mi suegra. Una mujer que, desde el primer momento en que puse un pie en su casa, se encargó de dejar claro que no me consideraba lo suficientemente buena para su hijo, que me miraba con un desdén apenas disimulado. Con ese aire de superioridad que solo pueden portar aquellas personas que han dedicado toda su existencia a controlar a los demás. Siempre me pareció una mujer invasiva, posesiva, celosa de la relación que tenía con Samuel, aunque ingenuamente pensé que se trataba de una madre sobreprotectora, de esas que nunca cortan el cordón umbilical y que, con los años, terminan siendo una carga emocional para sus hijos. Creí que lo que sentía por él era un amor materno mal manejado, un afecto desbordado que, si bien resultaba incómodo, no trascendía a niveles enfermizos. Sin embargo, la verdad que descubría tiempo después me demostró cuán equivocada estaba. Durante años, normalicé ciertas actitudes que, vistas con la perspectiva que solo otorga la distancia, deberían haber sido suficientes para encender todas las alarmas. La manera en que mi suegra acariciaba el rostro de Samuel, sus comentarios posesivos, la forma en que se inmiscuía en nuestra vida conyugal, sugiriendo qué debía hacer, cómo debía tratarlo, qué tipo de esposa debía ser. Siempre tenía algo que decir, siempre encontraba la manera de desvalorizarme y de marcar territorio, como si yo fuese una simple intrusa en la vida de su hijo. Lo peor fue darme cuenta de que Samuel jamás puso límites. Nunca detuvo su comportamiento. Nunca se incomodó con sus insinuaciones ni con su manera de tratarme como si fuera una extraña en mi propio matrimonio. Si al principio intenté justificarlo pensando que simplemente no quería enfrentar a su madre, con el tiempo comprendí que había algo mucho más oscuro detrás de su sumisión. No puedo describir con palabras la sensación de asco, de indignación, de furia absoluta que sentí cuando descubrí la verdad. Porque la verdad no llegó en un arrebato de confesión, ni en un descuido de Samuel. No, la verdad llegó cuando decidí abrir los ojos, cuando dejé de engañarme a mí misma. Cuando las sospechas se volvieron imposibles de ignorar y cada pieza comenzó a encajar en un rompecabezas que solo tenía un final posible. Los horarios sospechosos, las llamadas a escondidas, los gastos inexplicables, el nerviosismo cuando mencionaba a su madre con ciertas insinuaciones disfrazadas de bromas. Todo apuntaba a algo turbio, algo que no quería admitir, algo que me aterrorizaba enfrentar. Pero cuando los indicios se volvieron pruebas irrefutables, cuando ya no había lugar para la duda, lo único que quedó en mí fue el deseo absoluto de venganza. No iba a ser una venganza apresurada, no iba a ser una reacción impulsiva. No. Aprendí que la venganza se sirve mejor fría, con precisión quirúrgica, con una frialdad que asegure que cada paso sea devastador. Porque si ellos me destrozaron, yo me encargaría de arruinarles la vida hasta que no quedara de ellos más que las cenizas de la vergüenza y la miseria. Lo que vendría después sería el inicio de su caída, una que planifiqué con meticulosidad, con la paciencia de quien sabe que la espera solo hace que el golpe final sea aún más letal. Y cuando el momento llegó, no hubo piedad. Actualización 1. El momento en el que comienzas a sospechar de la persona con la que compartes tu vida es el instante en el que tu mundo se fragmenta en 1000 pedazos, y aunque intentemos aferrarnos a la negación, aunque busquemos excusas y justificaciones, en el fondo sabemos que algo anda terriblemente mal. Lo presentimos en las miradas esquivas, en los silencios incómodos, en los cambios sutiles de rutina que, por sí solos, no parecerían significativos,
pero que juntos comienzan a construir un patrón imposible de ignorar. En mi caso, el punto de quiebre llegó con la intuición corrosiva de que Samuel ya no era el mismo, de que su mente y su cuerpo pertenecían a alguien más. Al principio, los cambios fueron pequeños, apenas perceptibles. Las llegadas tarde al trabajo se hicieron más frecuentes, las excusas cada vez más vagas. Reunión de último minuto, un compañero necesitaba ayuda con un proyecto, se me hizo tarde en el tráfico. La diferencia era que antes solía avisarme, solía tener la cortesía de enviarme un mensaje, de llamarme, pero con el tiempo, lo único que recibía eran respuestas evasivas o, peor aún, la sensación de que ya ni siquiera se esforzaba en mentir. Fue cuando comencé a notar su actitud con el teléfono cuando las alarmas en mi cabeza se activaron de manera definitiva. Samuel jamás había sido especialmente reservado con sus dispositivos, incluso llegué a conocer algunas de sus contraseñas, no porque me las hubiese dado directamente, sino porque simplemente nunca le había importado que las supiera. Pero de un momento a otro, su celular se convirtió en un objeto sagrado, en una extensión de su cuerpo que jamás abandonaba. Si antes lo dejaba sobre la mesa sin preocuparse, ahora lo llevaba consigo incluso al baño. Si antes revisaba mensajes sin disimulo, ahora se volteaba para que no pudiera ver la pantalla. No era necesario ser una experta en comportamiento humano para saber que estaba ocultando algo. Mi primer impulso fue confrontarlo. Quería encararlo, gritarle que no me tomara por una estúpida, exigirle explicaciones por su actitud esquiva. Pero algo me detuvo. Quizás fue el instinto, quizás fue la certeza de que si lo acorralaba sin pruebas, él encontraría la manera de negarlo todo y hacerme dudar de mi propia cordura. Así que decidí actuar con inteligencia. Fingí indiferencia. Fingí que no veía los cambios, que no me molestaba su lejanía, que no me importaban las noches en las que llegaba oliendo a un perfume que no era mío. Pero mientras él pensaba que me tenía engañada, yo me dedicaba a investigar. Lo primero que hice fue revisar nuestras cuentas bancarias. Samuel y yo siempre habíamos manejado nuestras finanzas de manera transparente. Aunque cada uno tenía sus cuentas personales, compartíamos una cuenta conjunta para los gastos de la casa. Fue ahí donde encontré las primeras pistas. Cargos en hoteles, cenas costosas en restaurantes que jamás visitamos juntos, compras de joyería que nunca llegaron a mis manos. No fue difícil atar cabos. Sin embargo, aún no tenía la pieza clave, la identidad de la mujer con la que me estaba traicionando. Y aunque mi mente quería aferrarse a la idea de que era alguien irrelevante, alguien que no significara nada en mi vida, en el fondo ya sospechaba que la verdad era mucho más retorcida. Fue entonces cuando tomé una decisión radical. Contraté a un investigador privado. Podría haber intentado seguirlo yo misma, podría haber revisado su teléfono a escondidas o tratado de sacarle la verdad en una discusión, pero quería pruebas irrefutables. Quería algo que lo destruyera por completo cuando llegara el momento de la confrontación. Las primeras semanas fueron frustrantes. Aunque el investigador confirmó que Samuel tenía encuentros con alguien en un hotel en las afueras de la ciudad, todavía no había conseguido imágenes claras de la mujer. Me sentía enloquecer con la incertidumbre. Hasta que un día, recibí una llamada. «Tenemos algo», me dijo el investigador con una voz cargada de tensión. Y entonces, lo vi. Las fotos llegaron a mi correo. Primero, imágenes de Samuel entrando al hotel, vestido con la ropa que había usado esa misma mañana cuando se despidió de mí con un beso vacío. Luego, la imagen de la mujer que llegó después. Amanda. Mi suegra. Su madre. El golpe fue tan brutal que sentí como mi cuerpo se quedaba sin aire. Una parte de mí se aferraba a la idea de que se trataba de un error, de que había alguna explicación racional que mi mente aún no podía concebir. Pero entonces pasé a la siguiente imagen y mi mundo se desmoronó por completo. Samuel y Amanda en el vestíbulo del hotel, tomados de la mano como una pareja enamorada. Otra imagen de ellos entrando juntos a la habitación, sus cuerpos pegados con una intimidad que traspasaba cualquier límite. Y, finalmente, un video. Recuerdo que mi mano temblaba cuando le di play. No era una escena explícita, pero era suficiente para confirmar lo que mi corazón ya sabía. Estaban en un restaurante dentro del hotel, sentados en una mesa apartada, sus manos entrelazadas sobre la mesa.
Amanda sonreía de una manera que jamás había visto cuando se dirigía a su hijo, con una mirada que no pertenecía a una madre, sino a una amante. Y entonces, como si el universo quisiera asegurarse de que no quedara ni una pizca de duda, vi cómo se inclinaron el uno hacia el otro y se besaron. El asco me recorrió el cuerpo como un veneno. No era solo una traición. No era solo una infidelidad. Era algo enfermo, algo impensable, algo que superaba cualquier límite de lo moralmente concebible. Lloré hasta que no tuve lágrimas, hasta que mi garganta quedó en carne viva, hasta que mi cuerpo entero se sintió exhausto de tanto temblar. Pero en algún momento, entre el dolor y la repulsión, la rabia tomó su lugar. No iba a dejar que esto quedara impune. No iba a permitir que ambos siguieran con sus vidas como si nada. No me bastaba con abandonarlo y seguir adelante. No. Ellos me habían quitado algo más que mi matrimonio. Me habían quitado mi paz, mi dignidad, mi sentido de realidad. Y yo me aseguraría de que pagaran por ello. Con intereses. Actualización 2. El dolor de la traición no desaparece de un día para otro. No se desvanece con el simple deseo de que todo sea un mal sueño. No. La traición se enquista en la piel, se aferra al alma como un veneno lento que consume cada resquicio de lo que alguna vez fuiste. Pero lo que diferencia a las personas débiles de aquellas que saben sobrevivir es lo que hacen con ese dolor. Yo decidí transformarlo en mi motor, en el combustible de una venganza que sería meticulosa, despiadada y, sobre todo, implacable. No podía limitarme a una simple confrontación, a gritos en la sala de nuestra casa, a reproches vacíos que solo servirían para alimentar su ego al saberse tan importantes en mi sufrimiento. No, eso no bastaba. Ellos debían caer de la manera más ruin posible, debían sentir en su propia carne el peso de sus acciones, debían experimentar lo que era ser expuestos, humillados y despojados de su máscara ante el mundo. Por eso, en lugar de tomar decisiones impulsivas, opté por esperar el momento preciso, el instante en el que su caída fuese pública, escandalosa e irreversible. Los siguientes meses fingí que estaba en un proceso de aceptación. Samuel creyó que, después de haber descubierto la verdad, yo había decidido resignarme, hacerme a un lado y aceptar que su relación con Amanda era algo fuera de mi control. Nunca mencioné lo que sabía a nadie más, nunca hice una escena, nunca mostré la furia que ardía dentro de mí. Me limité a observar, a analizar cada uno de sus movimientos, a recoger información que me serviría cuando llegara el momento de ejecutar mi plan. Mientras tanto, él se movía con la arrogancia de quien cree que ha ganado, de quien se siente seguro en su victoria, sin darse cuenta de que su castillo de arena estaba a punto de derrumbarse. El detonante perfecto llegó con la fecha de su cumpleaños. Samuel siempre había sido un hombre de ego inflado, un narcisista disfrazado de esposo ejemplar que se alimentaba de la admiración de los demás. Sus fiestas de cumpleaños eran un evento importante en nuestro círculo social, con amigos, familiares y colegas de trabajo reunidos en un mismo espacio para celebrar su existencia. Yo, como la esposa perfecta que aún fingía ser, me ofrecía a organizar la celebración, asegurándome de que nada pareciera fuera de lo común. La lista de invitados incluía a todos aquellos que más le importaban, aquellos cuya opinión valoraba y cuya presencia haría que la caída fuese aún más devastadora. Me encargué de preparar todo con el esmero de quien planifica algo grandioso. Contraté un salón, decoré con el estilo que a Samuel le encantaba, me aseguré de que la comida y la bebida fueran impecables. Hasta yo misma me vestí con una elegancia calculada, como si realmente quisiera que aquella noche fuese perfecta para él. En cada detalle se respiraba la atmósfera de un evento memorable. Y lo sería. Solo que no por las razones que él imaginaba. La guinda del pastel, la joya de mi venganza, estaba en una sorpresa especial que había preparado con tanto esmero como crueldad. Un video. Un tributo a la vida de Samuel. Cuando llegó el momento, pedí la atención de todos. Me acerqué a él con una sonrisa cómplice, la de una esposa orgullosa de su esposo, y dije con voz dulce que había preparado un pequeño homenaje, un recorrido por los momentos más importantes de su vida. Todos aplaudieron, ilusionados por lo que estaba por venir. Samuel me miró con sorpresa, quizás con un atisbo de culpa en sus ojos, como si en el fondo supiera que no merecía mi dedicación, pero al mismo tiempo demasiado ensimismado en su vanidad como para sospechar lo que en realidad estaba por ocurrir.
Las primeras imágenes fueron exactamente lo que todos esperaban: fotos de su infancia, momentos felices con su familia, recuerdos de su boda conmigo, su crecimiento profesional. La sala estaba llena de sonrisas, de comentarios nostálgicos, de risas ligeras. Pero entonces, la transición comenzó a cambiar. La música de fondo se tornó más tensa, el tono de las imágenes dejó de ser enternecedor. Y ahí estaban Samuel y Amanda en el hotel, captados en fotografías y videos que no dejaban lugar a interpretaciones. Primero, imágenes de ellos entrando juntos, tomados de la mano como cualquier pareja que busca privacidad lejos de las miradas ajenas. Luego, la imagen de ellos besándose con un descaro que ahora parecía insoportable. Y finalmente, el video de aquel restaurante dentro del hotel, el momento exacto en el que se inclinaban el uno hacia el otro con una intimidad que delataba la naturaleza de su relación. El silencio en la sala fue instantáneo. No se escuchaba ni un susurro, ni el más mínimo murmullo. Solo la respiración contenida de decenas de personas enfrentadas a una verdad tan grotesca que nadie se atrevía a ser el primero en reaccionar. Y entonces, la bomba explotó. Los murmullos se transformaron en jadeos de incredulidad, en exclamaciones de asco y horror. Alguien dejó caer una copa, el sonido del vidrio quebrándose resonó como un disparo en el aire. Las miradas se clavaron en Samuel, en Amanda, quienes parecían congelados en sus sillas, como si por primera vez en su vida comprendieran lo que significaba ser expuestos sin escapatoria posible. Fue Amanda la primera en reaccionar. Se levantó de golpe, sus manos temblaban, su rostro estaba desencajado, pero aún en su desesperación intentó aferrarse a su último recurso, la negación. Dijo que todo era un montaje, que yo había manipulado las imágenes, que aquello era una venganza perversa de una esposa resentida. Pero nadie la creyó. Nadie podía creerla. Porque las pruebas eran irrefutables, porque la sola idea de que alguien pudiese fabricar semejante aberración era ridícula. Samuel, en cambio, no dijo nada. Se quedó ahí, paralizado, con el rostro convertido en un lienzo de vergüenza y horror. Tal vez, por primera vez en su vida, comprendió el peso real de sus acciones. El caos estalló en segundos. Los amigos que alguna vez lo admiraron ahora lo miraban con asco, sus colegas de trabajo murmuraban entre ellos, evaluando lo que aquella revelación significaba para su reputación. Su familia estaba dividida entre el horror y la ira, su hermana menor rompió en llanto y su padre lo miraba como si fuese la peor de las decepciones. Mi trabajo estaba hecho. Me quedé ahí, de pie, sin necesidad de decir una sola palabra más. No había gritos, no había insultos, porque la verdad por sí sola era un castigo mucho mayor. No había nada que pudiese hacer para borrar lo que acababa de ocurrir. Esa noche, cuando finalmente salí del salón dejando a Samuel hundido en su miseria, supe que aquello era solo el principio. Porque esto no se trataba solo de un escándalo. No. Esto era el prólogo de su caída definitiva. Y yo me aseguraría de que no quedara nada de lo que alguna vez fueron. Actualización 3. Después del desastre absoluto en su fiesta de cumpleaños, después de que la verdad saliera a la luz con una violencia brutal, Samuel y Amanda quedaron completamente destrozados. Lo supe porque me aseguré de observarlo todo desde la distancia, como quien contempla la caída de un imperio con la frialdad de un verdugo. Lo que antes era su mundo perfecto, su imagen intachable, su fachada de hombre de familia y profesional exitoso, quedó reducido a cenizas. La vergüenza pública lo siguió a cada paso, cada persona que alguna vez lo admiró ahora lo miraba con desprecio. Lo mismo ocurrió con Amanda, quien pasó de ser una mujer con influencia en su círculo social a convertirse en un paria, en el blanco de chismes que la arrastraron hasta lo más bajo. Y eso era solo el comienzo. Samuel perdió su trabajo apenas unas semanas después del escándalo. Sus superiores, aquellos mismos que solían alabar su desempeño, decidieron desvincularse de él bajo la excusa de que la empresa no podía permitirse una mancha tan vergonzosa en su plantilla. No importaban sus años de experiencia, ni los proyectos que había dirigido, ni las conexiones que había cultivado. El daño estaba hecho. La imagen lo era todo en su industria y él había cometido un error que jamás podría ocultar. Intentó conseguir empleo en otras empresas, pero la historia lo precedía, convirtiéndose en un estigma imposible de borrar.
El hombre que alguna vez había mirado a los demás desde su pedestal de arrogancia ahora no era más que una sombra de lo que fue. Amanda, por su parte, no tuvo mejor suerte. La familia de Samuel, aunque en un principio intentó racionalizar lo sucedido, terminó por rechazarla. Su ex esposo, el padre de Samuel, quien había tolerado su actitud dominante durante años, finalmente la despreció con un asco que ni siquiera intentó ocultar. Sus amistades la abandonaron, incapaces de asociarse con una mujer cuya imagen quedó irremediablemente marcada por el incesto y la perversión. Sin apoyo, sin el poder que antes ejercía con tanta facilidad, Amanda empezó a desmoronarse de una forma casi patética. Pero lo más interesante de todo fue que, en medio de su desgracia, Samuel decidió que aún tenía una última opción, una salida que, en su retorcida lógica, podía devolverle lo que había perdido, volver a mí. Al principio, los intentos fueron tímidos, casi imperceptibles. Pequeños mensajes de texto, llamadas perdidas, intentos de acercamiento disfrazados de excusas absurdas. No respondí. Lo dejé hundirse en la incertidumbre, en la desesperación de no saber si todavía tenía algún tipo de poder sobre mí. Pero cuando vio que su sutileza no estaba funcionando, decidió dar el siguiente paso. Una noche, después de semanas de silencio, escuché golpes en la puerta de mi casa. No tuve que mirar por la mirilla para saber quién era. Samuel estaba ahí, esperando, y aunque cada fibra de mi ser me pedía ignorarlo, me pedía dejarlo en el frío hasta que se diera por vencido, decidí que era el momento perfecto para la siguiente fase de mi venganza. Cuando abrí la puerta, lo vi. Y lo que vi me llenó de un placer sádico que tuve que disimular. No era el mismo hombre seguro de sí mismo, el mismo que había tenido la osadía de traicionarme sin temor a las consecuencias. Estaba desaliñado, con el rostro demacrado, con una expresión de derrota que nunca antes había visto en él. No hubo arrogancia en su voz cuando dijo que necesitaba hablar conmigo, que había cosas que debía explicarme. Lo dejé entrar, no porque creyera en su arrepentimiento, sino porque quería ver hasta dónde llegaría su patetismo. Se sentó en el sofá donde tantas veces habíamos compartido momentos que ahora parecían pertenecer a otra vida. Se frotó las manos, nervioso, y con un tono que intentaba sonar sincero, comenzó a hablar. Dijo que todo había sido un error, que nunca había querido hacerme daño, que Amanda lo había manipulado desde que era joven, que siempre tuvo una relación enfermiza con él, que nunca tuvo el valor de alejarse. Dijo que ahora se daba cuenta de que había perdido todo, que se había quedado solo y que la única persona que realmente le importaba era yo. Escuchar su discurso fue casi entretenido. La manera en que intentaba disfrazar su culpa, en que trataba de pintarse a sí mismo como una víctima de su madre, en que pretendía que yo olvidara el hecho de que había compartido su cama con ella. Me pregunté cuántas mentiras más habría estado dispuesto a decir con tal de hacerme dudar, de hacerme creer que aún quedaba algo en el que valía la pena. Pero lo mejor vino cuando, con lágrimas en los ojos, me pidió que lo perdonara. Dijo que quería volver conmigo, que podíamos intentarlo de nuevo, que aún podíamos reconstruir lo que teníamos. Y fue en ese momento cuando supe que lo tenía exactamente donde quería. Le sonreí, una sonrisa suave, casi compasiva. Me incliné hacia él y, con la voz más dulce que pude fingir, le dije que necesitaba tiempo, que quizás había una posibilidad, que quizás, si demostraba que realmente había cambiado, podríamos encontrar un camino juntos de nuevo. La esperanza brilló en sus ojos. Me creía. Me creía porque quería creerme. A partir de ese día, lo dejé jugar su propio juego, lo dejé creer que aún tenía una oportunidad, que podía redimirse. Lo hice trabajar por mi perdón, lo hice esforzarse, humillarse, suplicarme cada día un poco más. Y mientras él se arrastraba, mientras hacía lo imposible por convencerme de que aún no amaba, yo me dedicaba a preparar su golpe final. Pero lo más irónico de todo fue que no fue Samuel el único que intentó volver. Amanda también lo hizo. Semanas después de la visita de Samuel, una mañana en la que el aire tenía el peso de una tormenta que aún no había caído, escuché el timbre de mi casa y al abrir la puerta, ahí estaba ella. La mujer que había destruido mi matrimonio, la mujer que había tratado de quitarme a mi esposo, la mujer que, de manera repulsiva, había decidido que su hijo era suyo en más sentidos de los que cualquiera podría soportar. Pero en ese momento no se veía como la figura dominante que una vez fue. Se veía frágil, derrotada,
envejecida de repente por el peso de su propia vergüenza. Me miró con ojos suplicantes y con una voz rota me dijo que no tenía a dónde ir, que su familia la había abandonado, que estaba sola y sin dinero, que necesitaba ayuda. Me dijo que era mi deber como parte de la familia darle una oportunidad de redimirse. La ironía de sus palabras casi me hizo reír. Pero no lo hice. En lugar de eso, la observé en silencio durante unos segundos, dejando que sintiera la incertidumbre, dejando que creyera, por un breve momento, que yo aún tenía un resquicio de piedad en mí. Y entonces, con la calma de quien tiene el control absoluto, le respondí que, por supuesto, la ayudaría. Porque ayudarla era parte del plan. Ayudarla era el siguiente paso para destruirla por completo. Samuel y Amanda creían que la pesadilla había terminado. Pero aún no sabían que lo peor estaba por venir. Actualización 4. La desesperación tiene una forma peculiar de manifestarse en las personas. Algunos intentan aferrarse a lo poco que les queda con la esperanza de reconstruir lo que perdieron, mientras que otros, al ver que todo se desmorona a su alrededor, se sumergen en un abismo de autodestrucción. Samuel osciló entre ambas cosas, intentando primero recuperar lo que creía que aún tenía derecho a reclamar y, al darse cuenta de que sus esfuerzos eran en vano, cayendo en una espiral de ruina absoluta de la que nunca podría escapar. Lo que él no sabía era que cada uno de sus pasos estaba siendo cuidadosamente dirigido por mí. No fue una coincidencia que lo dejara creer, aunque fuera por un tiempo, que aún tenía una oportunidad de redimirse. No fue una casualidad que le diera la ilusión de que, si se esforzaba lo suficiente, podría volver a ser el hombre que una vez fue. Samuel pensó que estaba recuperando el control, que yo, la mujer a la que traicionó de la forma más grotesca imaginable, aún podía sentir algo por él. Y esa fue su peor equivocación. Desde el momento en que volvió a tocar mi puerta, me aseguré de hacerle sentir que el arrepentimiento tenía un precio. Lo obligué a humillarse de formas que nunca hubiese imaginado. Lo hice trabajar por mi supuesto perdón, lo hice rogarme, lo hice esforzarse por demostrar que aún era digno de mi amor. Pero cada gesto, cada palabra de consuelo que le ofrecí, cada pequeña esperanza que le permití acariciar, era una trampa cuidadosamente construida para su caída final. Mientras él se aferraba a la idea de que su vida aún podía volver a la normalidad, yo estaba desmantelando lo poco que le quedaba. Lo primero que hice fue asegurarme de que su situación financiera fuera un desastre del que no pudiera recuperarse. Cuando Samuel perdió su empleo tras el escándalo, pensé que eso sería suficiente para hundirlo, pero resultó que aún tenía una cuenta de ahorros considerable. Dinero que probablemente planeaba utilizar para reconstruir su vida. No podía permitir eso. No después de lo que había hecho. Sabía que nunca había sido un hombre especialmente precavido con sus finanzas, así que aproveché cada debilidad en su sistema. Durante los años de nuestro matrimonio, compartimos muchas cosas, incluida información sobre sus cuentas y accesos bancarios. Aunque había cambiado algunas contraseñas después de nuestra separación, aún conservaba ciertos hábitos que me facilitaron el trabajo. Con un poco de paciencia y las conexiones adecuadas, logré obtener acceso a sus fondos. No lo vacié de inmediato, porque eso sería demasiado obvio. No. Lo hice poco a poco, dejando que el dinero se escurriera de su cuenta en transacciones aparentemente insignificantes, pagos que parecían legítimos, pequeños retiros que no levantarían sospechas hasta que fuera demasiado tarde. En cuestión de semanas, el saldo de su cuenta se redujo a casi nada. Cuando finalmente se dio cuenta de que estaba en números rojos, su reacción fue exactamente la que esperaba. Trató de culpar al banco, trató de buscar explicaciones, pero no encontró ninguna. No tenía pruebas de fraude, no había rastros de actividad sospechosa que pudieran llevarlo a un culpable. Solo tenía una cuenta vacía y una desesperación creciente. Sin dinero, sin trabajo y sin el apoyo de su familia, Samuel comenzó a desmoronarse de formas que ni siquiera yo había previsto. Intentó pedir ayuda a sus amigos, pero después del escándalo, la mayoría de ellos se alejaron de él. Intentó buscar trabajo en otro sector, pero con su reputación destruida, ninguna empresa estaba dispuesta a contratarlo. Fue entonces cuando lo vi llegar al punto de no retorno. Las deudas comenzaron a acumularse. Perdió la casa que habíamos compartido, pues ya no podía costearla. Su auto, que alguna vez fue su orgullo, tuvo que venderlo por una fracción de su valor solo para cubrir algunos gastos.
y aún así, no fue suficiente. Lo que una vez fue un hombre seguro de sí mismo, un esposo arrogante que creía que podía jugar con mi vida sin consecuencias, se convirtió en un espectro patético que deambulaba sin rumbo. Pero lo mejor, lo más satisfactorio de todo, fue que cuando tocó fondo y se dio cuenta de que no tenía a dónde ir, volvió a mí una última vez. Recuerdo el día con una claridad casi poética. Era de noche y llovía, el tipo de lluvia que cala hasta los huesos y hace que todo se sienta aún más miserable. Escuché los golpes en mi puerta y supe, sin necesidad de mirar, que era él. Cuando abrí, lo vi parado ahí, empapado, con la ropa arrugada y los ojos hundidos en una desesperación que ni siquiera trató de ocultar. Su voz tembló cuando dijo mi nombre, cuando intentó articular algo que parecía una súplica. Dijo que ya no podía más, que no tenía nada, que lo habían echado de todos lados, que estaba completamente solo. Dijo que había cometido errores, que había sido un idiota, que si pudiera volver atrás haría todo diferente. Pero lo que realmente me hizo disfrutar ese momento fue cuando su voz se quebró y con un hilo de dignidad apenas existente me pidió que lo dejara quedarse en mi casa, aunque fuera solo por unos días, hasta que pudiera encontrar una manera de salir del agujero en el que estaba. Me miró con los ojos de un hombre destruido, un hombre sin opciones, un hombre que finalmente comprendía lo que significaba perderlo todo. Y fue en ese momento cuando le di el golpe final. Lo observé con calma, permití que su súplica flotara en el aire por unos segundos antes de inclinarme hacia él y, con una dulzura falsa, le respondí que no podía ayudarlo. Le dije que lo sentía mucho, que me dolía verlo así, pero que él mismo había elegido ese destino. Le dije que tal vez, si no hubiera destruido nuestra vida juntos, las cosas serían diferentes. Le dije que no podía hacer nada por él, que quizás debía buscar a su madre para que lo ayudara. Y luego, sin esperar respuesta, cerré la puerta en su cara. No lo vi más después de esa noche. Samuel desapareció, arrastrado por la corriente de su propia miseria. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, dormí con una paz absoluta. Porque aunque su historia conmigo había terminado, todavía me quedaba una última pieza en este juego. Amanda aún no había recibido todo lo que se merecía. Y cuando terminara con ella, no quedaría absolutamente nada de lo que una vez fue. Actualización final. Samuel había desaparecido de mi vida como una sombra que se desvanece con la llegada del amanecer. No supe exactamente qué fue de él después de aquella última noche en la que, empapado y derrotado, me pidió refugio como un perro callejero en busca de un rincón donde morir. No tenía motivos para seguir su rastro, ni tampoco curiosidad por conocer su destino. Había cumplido con mi cometido, destruirlo de la manera más meticulosa posible, obligarlo a tragarse cada pedazo de su arrogancia hasta que no quedara más de él que una cáscara vacía, sin propósito ni dirección. Samuel ya no era una amenaza para mí. Su historia estaba terminada. Pero Amanda aún seguía en pie. A diferencia de Samuel, ella no desapareció por completo. Aún intentaba aferrarse a lo poco que le quedaba, como una cucaracha que sobrevive al desastre, resistiéndose a la extinción. Su declive había sido gradual, pero constante, y cada paso que daba en su caída era una consecuencia directa de los movimientos que cuidadosamente orquesté en su contra. Desde el principio, supe que destruirla requeriría un enfoque diferente al que utilicé con Samuel. Mientras que él era un hombre cuya identidad estaba construida sobre el reconocimiento social y la estabilidad financiera, Amanda era una mujer cuya mayor arma siempre había sido su influencia. Su capacidad de manipulación, su control sobre los demás, su habilidad para moverse en círculos donde la imagen lo era todo. Ella vivía de la percepción, de la idea de que era una mujer respetable, de la mentira de que tenía el control de cada situación en la que se involucraba. Si quería acabar con ella, debía arrebatarle eso. El primer golpe fue su reputación. Después del escándalo, sus amistades y su círculo social la rechazaron por completo, viéndose obligada a distanciarse de la gente con la que solía codearse. Pero eso no era suficiente. Ella aún tenía ciertos contactos, aún tenía la esperanza de reconstruir su imagen. Se aferraba a la idea de que, con el tiempo, la gente olvidaría, de que podría volver a moldear su narrativa para presentarse como la víctima de todo lo sucedido. No podía permitirlo. Usé cada recurso a mi disposición para asegurarme de que nunca recuperara su lugar en la sociedad.
Contacté a personas de su entorno, sembré rumores que no tardaron en esparcirse, revelé detalles que la hacían ver aún peor de lo que ya era. Me aseguré de que cada puerta que intentara tocar se cerrara antes de que pudiera siquiera explicar su versión de los hechos. Si quería recuperar su antigua vida, primero tenía que enfrentar el hecho de que esa vida ya no existía para ella. Pero lo que realmente la destruyó no fue la humillación pública, sino la ruina en la que se convirtió su vida personal. Su familia, la misma que alguna vez se dejó manipular por ella, la abandonó sin mirar atrás. Su exesposo la rechazó de manera definitiva, su hija menor la repudió, y hasta los pocos conocidos que aún le quedaban comenzaron a distanciarse, temerosos de ser asociados con ella. La desesperación la llevó a tomar decisiones impulsivas. Intentó vender su casa, pero su situación financiera no era la mejor después de haber gastado tanto dinero en los meses posteriores al escándalo. Nadie quería comprar una propiedad que perteneció a la mujer cuyo nombre era sinónimo de repulsión. La deuda comenzó a ahogarla lentamente, empujándola cada vez más cerca del abismo que había cavado con sus propias manos. Pero el golpe final llegó cuando, en un último intento de mantenerse a flote, Amanda recurrió a mí. El día en que apareció en mi puerta por segunda vez fue el día en que comprendí que finalmente había ganado. Ya no era la mujer altiva que solía mirarme por encima del hombro, la que se burlaba de mi relación con Samuel, la que se creía intocable. No. La mujer que se paró frente a mí esa tarde no era más que una sombra de lo que alguna vez fue, una figura frágil con los ojos hundidos por el cansancio, con la piel marcada por el peso de su propio fracaso. Dijo que no tenía a dónde ir, que necesitaba ayuda, que estaba enferma y que nadie más le ofrecía apoyo. Dijo que no podía creer que su propia familia la hubiera abandonado, que nunca imaginó que terminaría en esa situación. Me pidió, con una voz quebrada por la desesperación, que no la dejara caer aún más bajo. La miré con una calma absoluta, dejando que su súplica flotara en el aire por unos instantes. Sabía lo que esperaba. Esperaba que la rechazara, que la echara de mi puerta con la misma crueldad con la que ella me trató tantas veces en el pasado. Esperaba que le escupiera en la cara, que le gritara que se merecía cada segundo de su sufrimiento. Pero no lo hice. En su lugar, la invité a entrar. Le ofrecí una taza de té, la senté en mi sala y le escuché mientras derramaba su miseria ante mí. Me contó lo difícil que había sido todo, cómo había perdido todo lo que tenía, cómo ya no tenía fuerzas para seguir luchando. Me habló con una tristeza que casi parecía real, como si aún creyera que podía manipularme para que sintiera lástima por ella. La dejé hablar. Dejé que se sintiera cómoda, que pensara que aún había una posibilidad de redimirse, que aún quedaba en mí un resquicio de la mujer ingenua que una vez fui. Y cuando finalmente terminó su discurso, cuando se quedó en silencio esperando mi respuesta, le dije que tenía una solución para ella. Le hablé de un conocido que tenía contactos en una residencia de lujo para personas de su edad, un lugar donde podría estar segura, donde no tendría que preocuparse por nada. Le dije que podía ayudarla a ingresar ahí, que todo estaría resuelto, que podría empezar de nuevo. Vi la chispa de esperanza en sus ojos. Me agradeció, me dijo que nunca imaginó que yo aún tuviera compasión por ella. Se dejó guiar como un cordero al matadero, confiando ciegamente en la persona a la que había tratado de destruir. Lo que no sabía era que aquel hogar no era lo que ella creía. No era un lugar de lujo, no era un refugio donde podría esperar una nueva oportunidad. Era un sitio donde la dejarían completamente sola, donde nadie la visitaría, donde estaría rodeada de personas a las que jamás podría manipular. La dejé ahí. Firmé los papeles, asegurándome de que todo estuviera en regla, y la vi desaparecer detrás de aquellas puertas como si nunca hubiese existido. No miré atrás. Cuando salí de aquel lugar, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: libertad. Samuel estaba destruido. Amanda estaba acabada. Y yo era la única que quedó en pie. La venganza no siempre es un acto impulsivo. No siempre es un grito de rabia en el calor del momento. A veces, la mejor venganza es aquella que se ejecuta con paciencia, con precisión, con la certeza de que cada pieza está en su lugar antes de dar el golpe final. Porque cuando todo acaba, cuando la última carta cae sobre la mesa y no queda nada más que cenizas, lo único que queda es el silencio. Y en ese silencio, en la ausencia absoluta de su existencia en mi vida,
Encontré la paz que ellos nunca podrán volver a tener.